Buenas noches, tengan todos. Nos alegra estar con ustedes un miércoles más, gracias al Señor. Hoy, ya 22 de abril, parece que el tiempo corre y no hay forma de detenerlo, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Esperamos hoy podernos conectar por medio del Facebook y poder compartir el consejo de la palabra de Dios, que es muy importante en nuestra vida en estos tiempos y en todos los tiempos. Siempre el consejo de la palabra del Señor es muy importante en nuestras vidas. Así que sean todos bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros y esperamos en Dios poder ser de mucha edificación los unos para con nosotros. Bueno, igual como siempre, los miércoles queremos recibir sus comentarios. Pueden enviarnos comentarios sobre el tema que vamos a hablar hoy. De hecho, les comento que el tema que vamos a tener hoy es cómo enfrentar la ansiedad. Entonces, usted puede enviar sus comentarios, luego vamos a estar orando por peticiones, como siempre lo hacemos los miércoles, y así que esperamos en Dios podernos entender muy bien en este tema, que considero que es un tema muy importante en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que estamos pasando. Yo creo que el tema de la ansiedad es muy importante que lo manejemos, que lo abarquemos, que lo hablemos, que podamos compartir con este tema. Así que bueno, damos gracias al Señor. Vamos a empezar y esperando ahí que algunas personas, algunos amigos, familia de la iglesia también se vayan conectando. Bueno, ya aquí tenemos a mi sobrina Melissa, también está Lauren, y por acá creo que nuestra hermana Sirlian también ya ahí se ha ido conectando, ¿verdad? A Clary también. Clary, que Dios me la bendiga mucho, Dios bendiga también su familia. Y bueno, a Mariana, aquí también está Mariana. Bueno, vamos a ir compartiendo, vamos a irnos conectando. Damos gracias al Señor por este día, como siempre he dicho, que cada día que Dios nos regala es para que lo disfrutemos, para que nos gocemos en Él. Y como dice la palabra del Señor, que la misericordia de Dios es nueva cada día. Así que disfrute, aproveche esta nueva misericordia que tiene el Señor para usted y para mí. Quiero que compartamos este tema. Busque su Biblia, vaya, corra, busque su Biblia, no sé si la tiene ahí mismo en el celular, pero busque su Biblia. Vamos a compartir cómo enfrentar la ansiedad. Yo no sé si en algún momento de su vida usted ha pasado por esa etapa de la ansiedad, ¿verdad? En lo personal yo sí he pasado por esa etapa, que luego les voy a hablar más adelante sobre cómo logré yo, porque eso es una experiencia personal, cómo logré yo enfrentar la ansiedad, cómo hice. Y esto es bueno que también usted tome nota, tome apuntes, porque es muy probable, si no es usted el que ha estado pasando por alguna situación de ansiedad, es muy probable tal vez que usted conozca algún amigo o amiga o algún familiar, y puede hacer que lo que usted escuche hoy, este consejo, pueda usted aplicarlo a la vida de un familiar o de un amigo suyo, que usted se dé cuenta que esté pasando por una situación de estas, ¿verdad? Y entonces yo considero que es bueno que usted tome nota, que usted tome sus apuntes y que usted también ponga mucha atención a lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. Espero poderme explicar muy bien. El tema de la ansiedad es un tema bastante interesante, ¿verdad? Y espero poderme explicar bien. Muy bien, seguimos saludando. Saludos a Randall, a Iliana, a su familia. También a Mauren, que está allá en su casa. Saludos a Mauren. No sé si don Arturo también está aprovechando ahí el Facebook de Mauren. Entonces un saludo también a ellos, a mi sobrina Marilyn, a Martita, ¿verdad? A Marta, la tía de mi esposa, que Dios me la bendiga, y a Brenda. Ok, una vez más les digo que pueden hacer sus comentarios. Quisiéramos que esto lo viéramos como una reunión así como es, de familia, como un tipo célula, donde todos compartimos, podemos hablar y todo el asunto, y usted puede compartirnos acá
por el Facebook sus opiniones o sus comentarios, o tal vez alguna pregunta que usted tenga, ¿verdad? Bueno, para no extendernos mucho y poder aprovechar muy bien el tiempo, vamos a hablar sobre este tema de cómo enfrentar la ansiedad. Bien, he pensado en este tema porque la situación que está viviendo el país, resulta de que he conocido personas y he sabido de personas que hoy por hoy están en una crisis de ansiedad. El escuchar tantas noticias negativas o el escuchar tantas noticias de enfermedades. Conozco una persona que hasta fue a dar al hospital psiquiátrico por esta situación. Se cayó en un momento de desesperación, nadie se puede abrazar, nadie puede visitarnos, ya no nos podemos dar la mano, la gente se está muriendo y esto viene para el país, y entonces esta persona cayó en una situación de ansiedad terrible, ¿verdad? Y como esta persona, hay muchas otras personas que están pasando por esta situación, y esta es la razón por la cual yo creo que es importante compartir cómo enfrentar la ansiedad, porque como les decía anteriormente, yo ya pasé por ahí. Ya pasé por ese tema de la ansiedad y es una situación muy difícil, es una situación que no es nada fácil, pero bien, quiero empezar diciéndoles que la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, el detonante de un estado de ansiedad es una mala noticia. Una mala noticia llega a ser el detonante de un estado o de caer en una crisis de ansiedad en muchas personas, porque una mala noticia trae incertidumbre. Una mala noticia trae ¿y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir adelante? Y entonces cae en un tema de incertidumbre, cae en un tema de preocupación, situaciones muy fuertes vienen a la vida de la persona, la persona empieza a imaginarse cosas y se imagina lo peor. Cuando una persona cae en ansiedad porque se ha imaginado lo peor vendrá, lo peor nos va a suceder, lo peor ya no sabemos ni qué qué va a pasar. Por ejemplo, en nuestro país, aquí en Costa Rica, nuestra incertidumbre ahora es que cuando pasemos esto, ¿cómo va a salir la economía del país? Y hay muchos padres, madres de familia que dicen, ¿y cómo vamos a sacar ahora adelante a nuestros hijos? Y todo eso, y ha traído una gran incertidumbre, y todo esto hay personas que no les perjudica en su sistema emocional, pero hay muchas personas que sí. Hay muchas personas que caen en este proceso de ansiedad y se imaginan lo peor, y ahora no vamos a tener nada que comer, y ahora esto y lo otro, ¿verdad? Y empiezan a tener pensamientos de todo, pero lo peor, ¿verdad? Y cuando esto sucede, cuando el temor se apodera de una persona, es entonces donde la persona cae en una ansiedad. El asunto es que en la mayoría de los temores es un temor imaginario, y digo un temor imaginario porque todavía no hay nada concreto, es decir, todavía no sabemos qué vendrá mañana y hoy estamos ansiosos. Entonces nos llega ese temor, pero es ese temor imaginario que es diferente al otro temor, que es ese temor donde ya hay una realidad, donde se dice, sí, usted tiene esto, sí, esto ya está confirmado y esto es lo que va a suceder. Pero está ese temor imaginario donde la persona casualmente se imagina lo peor. Ahora me va a pasar esto, ahora me va a suceder esto, y ahora yo creo que no voy a poder con lo otro, no voy a poder salir adelante. Y ahí esa persona cae en un estado, en una crisis de ansiedad. Y entonces es ahí donde a muchos se les empieza a acelerar el corazón, porque estas son, por ejemplo, algunas características que trae la ansiedad. Cuando una persona cae en ansiedad, le suceden cosas como, por ejemplo, se les empieza a acelerar el corazón, las manos se le empiezan a poner sudorosas, sentimientos de un vacío
en la boca del estómago, lo que llamamos la boca del estómago, se siente un vacío, algunos lloran, a otros les falta el aire, y todo esto son reacciones involuntarias. Y yo quiero que usted ponga atención a eso, que son reacciones involuntarias, son reacciones que la persona no puede controlar. Son reacciones que la persona no puede controlar. Alguien le puede decir, mire, pero respire bien, estése tranquilo. Y la persona siente que se ahoga o que el corazón le palpita muy rápido o siente ese vacío, un nervio. Y la gente le dice, estése tranquila. Pero eso es algo involuntario. Eso es algo que la persona, uno no puede manejar, uno no puede controlar. Y entonces eso es importante, porque si usted el día de mañana se enfrenta con una persona que tenga una crisis de ansiedad, ¿verdad? Tiene que entender esa parte, que esto es algo involuntario, es algo que la persona no va a poder, no puede controlar por sí misma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y les digo esto porque como muchos de ustedes saben, en el 2016 yo recibí una mala noticia. En el 2016 una doctora, después de que me hicieron un examen en la médula ósea, un aspirado en la médula ósea, la doctora del hospital me dijo que los resultados salieron alterados y que lo que yo tenía era un cáncer. Después de que a mí me dicen todo eso, pasamos por una etapa muy difícil en nuestra vida, porque cuando a mí me dijeron eso, o si a una persona le dicen eso, lo primero que esa persona piensa es que se va a morir. Ahora, a mí la doctora me dice, vamos a hacerle todavía muchos exámenes más. Y entonces me hacían un examen y los resultados del examen estaban hasta dentro de un mes. Así que yo pasaba todo un mes lleno de ansiedad. Esos fueron 6 u 8 meses muy críticos en mi vida. Por eso, lo que le voy a explicar hoy con respecto a cómo enfrentar la ansiedad es algo que yo viví. No es algo que a mí me contaron, tampoco es algo que yo he leído por ahí, es algo que yo he vivido y cómo lo enfrenté. Le voy a explicar también cómo fue que lo enfrenté. De hecho, hace unos meses atrás, una señora llegó a mi casa pidiéndome ayuda porque estaba pasando por una crisis de ansiedad. Y ella llegó y me dijo, yo necesito que usted me explique cómo fue que hizo, qué fue lo que usted hizo. Y con esta señora nos sentamos mi esposa y yo y estuvimos hablando con ella, la estuvimos aconsejando y yo le dije a ella, haga esto y esto y esto. Eso fue lo que yo hice, esa fue la medicina que yo utilicé y a mí me sirvió. Y entonces esta señora siguió ahí mis consejos y demás. Y con el tiempo, luego le pregunté que cómo seguía y me dijo, estoy muy bien, estoy muy, muy bien. Ahora, una de las cosas de la ansiedad es que usted no puede pretender vencer la ansiedad de la noche a la mañana. Quiero decirle que la ansiedad usted la va a poder ir conquistando poco a poco. El problema es cuando la persona se desespera, porque claro, es desesperante estar así, pero el problema es cuando la persona se desespera y quiere que eso se quite ya. Y el pensar así, que la ansiedad se le quite ya, más bien le trae más ansiedad, más bien colabora para que la ansiedad se haga más grande. Entonces yo lo que le he dicho a las personas es tranquilo, no trate de recuperar o de conquistar la ansiedad ya hoy. Tranquilo, hoy usted va a ganar un pedacito, mañana va a ganar otro pedacito y ahí poquito a poco, cuando usted se da cuenta al pasar de los meses, estoy hablando de meses, al pasar del tiempo, al pasar de los meses, cuando usted se da cuenta ya no tiene ansiedad. Entonces, cuando a mí me dieron esta mala noticia, cada mes yo tenía una situación muy dura, muy difícil de situaciones de ansiedad. Me acuerdo perfectamente de un día que fue muy duro para mí. Me acuerdo que ese día yo empecé con una crisis de ansiedad de tal manera que imagínense ustedes que yo estaba acostado hacia la cama y yo brincaba, todo mi cuerpo brincaba, todos mis músculos brincaban y yo no podía controlarme. Y yo le decía a mi esposa, yo le decía a Gaudí, algo tengo, no sé qué es lo que me está pasando, necesito irme para el hospital. Yo pensaba que era una reacción del cáncer que me habían dicho que tenía. Y cuando fui al hospital, en medio de toda esa situación, el médico me hizo a mí exámenes, me
hizo exámenes de sangre, ¿cómo se llama? Me hizo exámenes del azúcar, me tomó la presión, me tomó la temperatura y de todo estaba bien. Me dice el doctor, don Jerry, usted lo que tiene es una crisis de ansiedad. Y entonces yo le dije, ¿y ahora qué, doctor? Me dice, usted está pasando por una situación muy difícil. Usted ha recibido una noticia muy dura. Me dice, y por esto es que usted ha caído en esta situación. Le voy a mandar unos medicamentos, me dice, para que usted pueda dormir y para que usted pueda estar tranquilo en su casa. Mire, y es que cuando yo me agarraba esa crisis de ansiedad, en lo personal, cuando yo estaba acostado, yo sentía un vacío en la boca del estómago y yo sentía como que me iba entre un hueco. Era horrible, era una cosa fatal. Y cuando el doctor a mí me dijo eso, me dijo que era una crisis de ansiedad y me dijo que me iba a mandar unas pastillas para que yo pudiera dormir bien, estuviera tranquilo. Ahí en ese momento yo pude entender que lo que yo estaba pasando no era un tema donde un medicamento médico a mí me pudiera ayudar. Así que yo le dije al doctor, mire doctor, yo le agradezco, pero yo no me voy a tomar esas pastillas que usted me está mandando. Me dice, pero don Jerry, esto no le va a hacer ningún daño. Y yo le dije, no doctor, yo no me voy a tomar eso. Porque entonces lo que yo tenía no era un problema físico, sino que lo que yo tenía, yo llego a entender ahí en el consultorio, que lo que yo tenía, el problema que yo tenía, era un problema en el alma. Y que no hay ninguna pastilla que le pueda llegar al alma. No hay ningún medicamento que pueda llegarnos a nuestra alma. Ahora, aquí es donde yo quiero, por ejemplo, los médicos mandan estas pastillas y lo que hacen es que la persona se duerme, como que los drogan, ¿verdad? Lo que hace es que los atontan, se ponen drogados y cansados, se duermen y todo el asunto, y entonces eso es lo único que puede hacer esa pastilla. Pero yo entiendo que no es un problema físico, sino que es un problema del alma. Ahora, yo quiero aquí tratar de explicarles algo y espero poderme explicar con ustedes. Pero recordemos que nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Esta es nuestra forma: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, quiero explicarles esta parte y no se me desconecten, no vaya a la cocina ni haga nada para que me pueda entender. El alma es quien me identifica. Es decir, el alma es quien yo soy. Yo, eso es. El alma son mis emociones. El alma son mis sentimientos. Todo está en el alma. Eso es lo que a mí me identifica. El cuerpo es un vehículo por el cual nuestro espíritu y alma es transportado o llevado de un lugar a otro. Por ejemplo, usted puede tener algún problema en su cuerpo. Usted puede tener, por ejemplo, un dolor de cabeza. O usted puede tener una gripe. Entonces el médico a usted le puede enviar una pastilla para el dolor de cabeza o le puede enviar algún tipo de medicamento, lo puede inyectar para quitarle la gripe. ¿Por qué? Y eso sí le va a traer a usted salud. Pero es porque es un tema de su cuerpo. Su cuerpo se enfermó. Dolor de cabeza, gripe, o no sé. Y su cuerpo se enfermó. Entonces hay un medicamento y ese medicamento puede curar mi cuerpo. ¿De acuerdo? Espero estarme explicando. Ahora, de hecho, un día este cuerpo dejará de existir. Un día este cuerpo se va a desintegrar, pero este cuerpo no soy yo. Este cuerpo no soy yo. De hecho, Dios a nosotros nos hizo eternos. Cuando este cuerpo se desintegre, cuando este cuerpo deja de existir, no significa que Jerry ya se terminó, no. Porque este cuerpo no soy yo. ¿Quién soy yo? El alma. ¿Dónde están todas mis emociones? ¿Dónde están todos mis sentimientos? ¿Dónde está todo? Ahí es en el alma. Este cuerpo se va a desintegrar. Así que cuando este cuerpo se desintegre, yo sigo existiendo porque Dios a nosotros nos hizo eternos.
Ahora, mi cuerpo, por ejemplo, puede expresar la emoción que hay en mi alma. Por ejemplo, si mi alma está triste, mi cuerpo lo expresa derramando lágrimas. Si mi alma está alegre, mi cuerpo lo expresa con una sonrisa o puedo pegar brincos de alegría. No sé si me estoy explicando, pero esto es así. Cuando en Génesis dice que Dios creó un ser viviente, no se refería al cuerpo, sino que se estaba refiriendo al alma. Pero Dios a ese ser viviente le dio un cuerpo. Le dio un cuerpo. ¿Me entienden esto? Ahora, la Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, pero no se estaba refiriendo a este cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, sino que se estaba refiriendo a esa parte de nuestra alma, de nuestras emociones, a imagen y semejanza a Él. Perdonadores, amamos, y tantas otras cosas que nos identifican a nosotros como la imagen y la semejanza de Dios. Se refiere a esa parte emocional de nuestra vida. Ahora, a como hay cosas que pueden afectar el cuerpo, una enfermedad, una gripe, un dolor de cabeza, a como hay cosas que pueden dañar el cuerpo o lastimar el cuerpo o afectar el cuerpo, también de esta misma manera hay cosas que pueden afectar el alma. Hay cosas que pueden hacer doler al alma. Hay cosas que pueden hacer dañar el alma. Por ejemplo, a veces hablamos y ha escuchado usted decir que un golpe, que hay palabras que duelen más que un golpe. Así que tal vez no le afectaron su cuerpo, pero le afectaron su alma. Entonces, por eso cuando el doctor me dijo a mí, le voy a mandar pastillas y todo, yo le dije a él, está bien, si gusta me envía las pastillas, pero yo no voy a ir a la farmacia a retirarlas. Y él me dijo, bueno, ya eso es cosa suya. Él me dio para yo retirar las pastillas, pero nunca fui por las pastillas. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer cuando estoy pasando por una crisis de ansiedad? Le voy a decir 3 cosas. Número 1, anótelas. Número 1, tengo que rodearme de Dios y de su presencia y dejar que nuestra alma encuentre refugio en Dios. Porque estoy hablando del alma. El único que puede llegar al alma de la persona es Dios. Cuando usted siente ansiedad, es su alma que está ansiosa. Es su alma que está afligida, su alma que está preocupada. Es el alma suya la que está angustiada, preocupada o afligida. Cuando el doctor a mí me dijo eso, ¿sabe qué hice yo? Yo llegué a mi casa y me encerré en mi cuarto y me encerré con Dios. Y empecé a hablar con el Señor y a refugiarme en la presencia de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, trae paz a mi alma. Señor, ministra mi alma. Y esto lo tuve que hacer durante 6 largos u 8 largos meses, encerrado en mi cuarto, hablando con Dios, para que Dios entrara a lo más profundo de mi alma y trajera paz y tranquilidad a mi alma. Así que por eso no pude acudir a ninguna pastilla. Y no existe pastilla y no existe medicamento, porque no es un problema físico, no es un problema del cuerpo, es un problema del alma. Quiero que busquen su Biblia el Salmo capítulo 42. El Salmo capítulo 42, en el versículo 1 y al versículo 3. Veamos este Salmo de David. En el Salmo 42:1 dice, David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vean lo que dice el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
Cuando David escribe este salmo, David está pasando por una situación crítica en su vida y se compara con un siervo que brama o que clama por un poco de agua. David dice que así está su alma, como ese siervo, sedienta de Dios, necesitada de Dios. Su alma necesita a Dios porque está pasando por una situación en la que solo Dios le puede ayudar a David. Así que David dice, así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. El alma de David estaba sedienta y necesitada de Dios, pues David está pasando por una crisis muy difícil. Lo expresa en el versículo 3, donde dice, fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? David nos revela en este versículo 3 lo mal que él se sentía. El pan de David eran sus lágrimas de día y de noche. Es decir, que David pasaba llorando día y noche. Y por lo que veo, no fue un día, sino que él dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Parece que David pasó varios días llorando, tanto de día como de noche. Estaba pasando por una crisis, por un momento muy difícil en la vida de él. Es decir, que David tenía tiempo ya de estar llorando. Tenía tiempo ya y parecía que los mismos días, conforme iban pasando, parecía que los mismos días le decían a David, ¿y a dónde está tu Dios? Pasó el día lunes, pasó el día martes, miércoles, jueves, pasaron los días y pareciera que los mismos días le preguntaban a David, ¿y dónde está tu Dios? No hay respuesta. ¿Dónde está tu Dios? David estaba pasando por esa situación. Quiero que note eso, donde David dice, mi alma clama por Dios, mi alma clama por el Señor. Porque no había medicamentos, no era su cuerpo. Si usted le duele la cabeza, va y se compra una pastilla a la farmacia. Pero ¿y su alma? ¿A dónde va a encontrar el medicamento? Solo en la presencia de Dios. Su alma será reconfortada solamente ahí, en la presencia del Señor. Vean lo que dice este capítulo 42, pero en el versículo 5. En el versículo 5, David le hace una pregunta a su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le dice David a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto mismo del versículo 5, David se lo vuelve a decir a su alma en el versículo 11. Le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Veamos cómo David le habla a su alma. Y David le pregunta a su alma, ¿por qué estás abatida y turbada dentro de mí? Y le dice a su alma que espera en Dios. Y David habla con su alma y le dice, alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás ansiosa? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Por qué estás así dentro de mí? Y David le dice a su alma, pareciera que David se autoministra, autoora por sí mismo, por su propia alma, y le dice a su alma, espera en Dios. Es como le está diciendo, no te desesperes, alma mía. Espera en Dios y alaba al Señor, a aquel Dios que es su salvación, aquel que es su Dios. Así que, número 1, lo primero que usted debe hacer es buscar a Dios y su presencia y dejar que su alma se derrame en la presencia de Dios. En lo personal, yo toco guitarra. Y entonces yo me metía en mi cuarto y tomaba la guitarra y me ponía a cantarle a Dios.
Y cantaba estos cantos que decían: alma mía, alaba al Señor. Y le cantaba al Señor: tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi auxilio. Mire, y en medio de todo eso, yo pasé un tiempo como David, donde mis lágrimas eran mi pan de día y de noche. Usted no se puede imaginar cuánto lloraba yo todos los días en ese cuarto cantándole a Dios. El enemigo me traía muchos pensamientos y mucha gente me decía: Jerry, pero tómese unas pastillas, mire que esto. Y yo decía: no, es que no es un problema físico. La ansiedad no es un problema físico. La ansiedad es un problema del alma, decía yo, porque yo sabía esto. ¿Por qué lo sabía? Bueno, porque he leído la palabra. Y porque ya yo sé que yo tengo espíritu, alma y cuerpo. Y mi cuerpo puede ser afectado por muchas enfermedades y que hay medicamentos. Pero cuando ya se trata del alma, solamente Dios es el único que puede entrar a lo más profundo de ahí. Y yo me metí en mi cuarto, tomaba mi guitarra y comenzaba a cantarle a Dios. Y lloraba mucho, mucho en la presencia del Señor. Contener el llorar no es bueno. Yo le decía a esta señora, yo le decía: llore. Y no importa que sus hijos la escuchen llorando, llore, desahóguese, deje que su alma se desahogue, deje que su alma se derrame, deje que su alma, porque mire, yo lloré, lloraba y yo dejaba que el llanto saliera y yo dejaba que yo lloraba y dejaba que mi alma se desahogara, pero lo hacía en la presencia de Dios. ¿Me entendía Dios? Sí. Dios sí me entendía. Y si usted está pasando por un momento de ansiedad, llore. Dios a usted la va a entender. No es pecado llorar. Jesús lloró, Jesús se sintió triste. Jesús la va a entender o lo va a entender a usted muy bien. Llore. Si quiere meterse en su cuarto, agarrar la almohada y empezar a llorar y a derramar su alma delante del Señor, hágalo. Como punto número 1, entonces, lo primero que usted tiene que hacer es buscar a Dios y la presencia de Dios, y deje que su alma se derrame en la presencia de Dios. Número 1. Número 2, ¿cómo enfrentar también entonces la ansiedad? Lea la palabra del Señor. Lea la Biblia. ¿Sabe? Cuando a mí me dijeron eso en el hospital, la doctora me dijo a mí: llegue a su casa, métase a internet y busque todas las consecuencias de esta enfermedad. Porque era una enfermedad, la que ella me dijo, era una enfermedad o es una enfermedad muy agresiva. Bueno, para contarles, eso me pasó en el 2016 y el 2 de enero, después de un año casi de hacerme exámenes y todo, me dieron de alta, porque todos los demás exámenes me salieron bien. Y así que doy gracias a Dios por eso. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Cuando yo llegué a mi casa a abrir la computadora, Dios trajo una palabra a mi corazón, porque yo sé que fue Dios. Trajo una palabra a mi corazón que me dijo: no abra la computadora, abra mi palabra y vea lo que yo tengo para usted en mi palabra. Vea las promesas que yo tengo para usted. ¿Sabe de qué me acordé cuando Dios me dijo eso? Me acordé de David. Cuando David se iba a enfrentar a Goliat, me acordé de esa historia, porque David dijo: ¿y qué le van a dar al que venciera al gigante? Y le dicen: bueno, van a eximir a su familia de impuestos y le van a dar a la hija del rey como esposa al que venza al gigante. Mire, yo me imagino a David frotándose las manos y seguramente volvió a ver a la hija del rey y dijo: esta muchacha me la gana. Mire, David nunca preguntó cuánto mide el gigante. David nunca preguntó a cuántos ha matado ese gigante. David nunca preguntó cuánta experiencia tiene este gigante en la batalla. David nunca preguntó por el gigante. David siempre preguntó por las promesas que habían para aquel que venciera el gigante. Cuando Dios trajo a mí esa palabra y me dijo: no abra la computadora, abre la Biblia,
me acordé de esa historia de David. Y yo le dije al Señor, Señor, me voy a agarrar de tu palabra y la palabra tuya será mi fortaleza. Porque es muy importante. Recuerde que usted es y que usted tiene lo que la palabra de Dios dice que usted es y que usted tiene. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Pedro 2:9, dice la palabra de Dios, dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Escogidos hemos sido por Dios. Somos real sacerdocio, somos escogidos por Dios. Pero también la Biblia dice en Zacarías 2:8, dice la Biblia que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Pero también en Malaquías 3:17 dice que nosotros somos el tesoro de Dios. Así que cuando usted esté pasando por un tema de ansiedad, donde el enemigo le va a traer muchos pensamientos, es importante que usted sepa quién es usted. ¿Y quién dice la Biblia que es usted? No solo porque usted lo dice desde la boca para afuera, no es eso. Es porque la palabra de Dios dice quién es usted. Yo creo que es muy importante acordarnos de quién somos, cuál es nuestra identidad y no perderla. Porque si usted pierde su identidad, usted pierde todo. Cuando usted pierde su identidad, entonces cualquier mensaje del enemigo a su mente, usted lo cree. Pero cuando usted sabe quién es usted, cuando usted sabe quién es Dios para usted, no hay dardo del diablo y no hay ningún pensamiento del enemigo que pueda venir a la vida suya y vencerlo. Va a tener que luchar, sí, pero eso no puede vencerlo cuando usted tiene claro quién es usted y cuál es el Dios que usted tiene. Por ejemplo, Jesús pasó una batalla de identidad en el desierto. Según capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús, estando en el desierto, Satanás se le apareció y que le decía estas palabras: si tú eres el Hijo de Dios, ve, ahí hay un tema de identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, demuéstreme que usted es el Hijo de Dios. Jesús tuvo una gran batalla ahí en el desierto, porque le voy a decir algo, el diablo es un cobarde, porque el diablo siempre se acerca cuando la persona está pasando por una situación dura en la vida, de debilidad emocional o una prueba, una lucha. El diablo siempre se aprovecha de esas circunstancias para agarrarlo en un momento de debilidad y tirarlo al suelo. Jesús ya tenía hambre. Si usted lee Mateo capítulo 4, dice que cuando Jesús tenía hambre se le apareció el enemigo, se le apareció el diablo. ¿Y Jesús con qué se defendió? Jesús se defendió con la palabra. Y Jesús le decía a Satanás: escrito está. Escrito está, y le sacaba la palabra. Pero el diablo tocó el punto de la identidad de Jesús. Si eres tú el Hijo de Dios, ¿me entiende eso? Es importante entonces que usted sepa quién es usted y que se aferre a lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer dos salmos. El Salmo 119, 107 dice: afligido estoy en gran manera. Y oiga lo que decía David al Señor: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Cómo estaba David? Afligido. Afligido estoy en gran manera. Y David le decía: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios vivifica la vida suya. La palabra de Dios reconforta la vida suya. Y el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que la palabra de Dios puede iluminar el camino por donde usted debe de ir. Y en un tiempo de ansiedad, le digo que a veces uno no sabe ni qué hacer. No sabe ni qué dirección tomar. Me acuerdo que yo le decía a Gaudi, a mi esposa, yo le decía: salgamos a caminar un poquito, Gaudi, porque yo no quiero estar ya más metido aquí. Porque yo pasaba por esos momentos difíciles en mi vida. Así que ya yo he pasado por ahí y puedo aconsejarle cómo vencí yo la ansiedad. La palabra de Dios es nuestra espada. La fe es nuestro escudo. Y usted puede defenderse con la palabra de Dios.
Y esa es la única arma de defensa que tenemos, la palabra de Dios. Las demás armas que nos habla Efesios 6:10 de la armadura son de protección: el escudo de la fe, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, son de protección, pero la espada es para defendernos. Así que es muy importante que usted conozca la palabra de Dios. Es muy importante que usted lea la palabra del Señor. Y como punto número 3 y último punto, ¿qué debemos de hacer cuando estoy pasando por un momento de ansiedad? ¿Cómo puedo vencerlo? Consejo número 3. Usted tiene que encontrar buenos consejeros que sean sabios. Usted va a tener que buscar personas que le aconsejen, personas que le escuchen. Número 1, busco la presencia de Dios y me refugio en la presencia del Señor. Número 2, voy a ir a la palabra del Señor y tomaré sus promesas y creeré en ellas. Y número 3, voy a buscar consejeros que sean sabios, que me escuchen, a quienes yo les pueda contar por qué me he sentido así, con quienes yo pueda llorar, con quienes yo pueda encontrar esa palabra de consejo y de sabiduría. Esto es muy importante. Le digo que tienen que ser buenos consejeros porque hay gente que se ha ido a buscar amigos o amigas y les han contado su situación y ellos lo que le recomiendan es: vámonos al bar a tomarnos unas birritas. A usted lo que le hace falta es eso. A usted lo que le hace falta es despejarse. Vámonos a bailar. Mire, nada externo va a poder traer paz a su alma, solamente Dios. Dice Proverbios en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 13:20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y en la versión del lenguaje actual, Proverbios 13:20, ese mismo proverbio, dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Qué importante entonces es que cuando esté pasando por una etapa, una crisis de ansiedad, buscar a personas espiritualmente maduras que me puedan dar un consejo, que me puedan abrazar, que me puedan escuchar, que puedan llorar conmigo, que no me juzguen por la situación en la que yo estoy viviendo, sino que más bien oren por mí. Usted tiene que buscar estas 3 cosas para poder vencer la ansiedad: la presencia de Dios, la palabra de Dios y consejeros, gente que le aconsejen. Estos son 3 consejos que usted debe ponerlos en práctica. No sé qué nos espera el día de mañana, cuando pasemos toda esta crisis. O tal vez usted ha venido con una etapa de ansiedad antes de que empezara toda esta pandemia. Tal vez por un problema de matrimonio, quizás por alguna situación como un hijo o algo. Hubo un detonante, algo tuvo que haber detonado que se le despertara a usted esa situación de ansiedad. Pero ya usted tiene estas 3 cosas. Cuando yo siento que me quiere ahí venir un poco de ansiedad, yo le digo a mi esposa: voy a estar en el cuarto. Y me meto en el cuarto. Y no duro, y ahora ya no duro meses. Yo ahora duro, no sé, unas 2 horas. Cuando salgo, pura vida, todo bien. Sigo adelante, busco a Dios, me gozo en el Señor y me alegro en el Señor. Así que le digo estos 3 consejos: cómo vencer la ansiedad o cómo enfrentarnos ante la ansiedad. No sé si ya usted me ha enviado aquí algunos comentarios, pero vamos también a orar por usted, así que envíe sus peticiones. Bueno, no traje los anteojos, así que más o menos veo. Muy bien. Dice, bueno, aquí me saluda Ana Dulce Lina, mi tía, dice que le encanta la enseñanza. También Edgar Cardoso, que es el pastor de la iglesia allá en México. Dios me lo bendiga, Pastor Edgar.
Estuvimos hace unos años allá y el año pasado creo, o el antepasado, ya ando un poco perdido, pero estuvimos con su esposa y él tomándonos un cafecito allá en Jalisco, en Zapopan. Al hermano Rinash de allá, de cómo se llama, de los sitios de Moravia, Dios me lo bendiga. Y a Catherine también, bendiciones. También que Dios nos dé siempre paz en medio de todo esto, dice Catherine, amén, que así sea. También Lenín, un saludo a Lenín Miranda, el hermano de mi cuñado, a Alejandro, a Sharon, Dios me la bendiga, Shariton, espero que esta palabra haya sido bendición para usted también, Johanna, bendiciones. Y Edgar Guerrero, Edguitar, Dios me lo bendiga, más conocido, bueno, yo siempre le he dicho Edgar, ¿verdad? Dios me lo bendiga mucho. Vamos a ver, ok, pueden empezar a enviar sus peticiones, por el momento no veo así como alguna pregunta o algún comentario sobre el tema. A Paul, mi sobrino, Dios me lo bendiga, a Darwin también, bendiciones, bendiciones a Selena, a William, Dios me lo bendiga, a William, y a Melina también, bendiciones, y a Clare. Dice, gracias varón por esta palabra, me habló el Señor, sin duda alguna este mensaje es para mí. Muy bien, y también para mí. Nunca dejamos de aprender, siempre vamos a aprender. Y escúcheme, a veces las crisis en nuestras vidas son muy importantes, nadie quisiera atravesarlas, pero las crisis son muy importantes porque nos enseñan muchas cosas. Yo puedo decirle que después de que pasé eso, yo puedo decirle que no soy el mismo hombre. Puedo decirle que mi fe y mi convicción en Dios es otra, es totalmente otra. Por eso es que Job dice, cuando Job pasó toda aquella situación, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, hubo un cambio de perspectiva en la vida de Job hacia Dios. Hubo un cambio de perspectiva. Hoy, por ejemplo, yo puedo entender a personas que están pasando por una ansiedad. Por eso el domingo yo predicaba y les hablaba a ustedes. Bueno, no sé cuántos de ustedes se pudieron conectar el domingo, pero por eso yo les decía a ustedes el domingo que es importante que usted tome el dolor y lo ponga al servicio de Dios. Aquello que fue un dolor para mí en el 2016, hoy es un instrumento para ayudar a otras personas. Hoy les decía yo a los hermanos de la iglesia donde pertenecemos que estuviéramos orando por un miembro de nuestra congregación porque han estado pasando por una situación difícil de salud y ahorita están en una incertidumbre. Mañana le van a hacer un examen en la médula ósea y entonces ellos están en una incertidumbre. Yo hablaba con la esposa de él y yo le decía, esté tranquila, yo usted la entiendo, a usted yo puedo entenderla muy bien, yo entiendo por lo que usted está pasando. Y a este hermano pude hablar con él por teléfono y yo le decía lo mismo, yo le decía, esté tranquilo, Dios tiene el control de todo. Y yo puedo con propiedad poderles decir estas cosas a ellos, porque como les decía anteriormente, yo lo viví. Y entiendo a las personas cuando están pasando por una situación de esta. Bien, perdón, pero otra vez se nos cayó el tema del internet. Les pido que nos disculpen. Pero bueno, seguimos. Yo creo que es entendible. Cuando estamos en vivo todas estas cosas pueden suceder, ¿verdad? No sé si estoy aquí. Ajá, sí. Todas estas cosas suceden cuando estamos aquí. Me perdí aquí. Todas estas cosas suceden, pero bueno. Les decía que por eso es importante. Tal vez usted hoy está pasando por una crisis, tal vez hoy usted está pasando por una situación difícil, pero yo quisiera aconsejarle otra vez, una vez más, que tome todo ese dolor. Vale, me ayuda aquí que no tengo. Yo quisiera que usted tome todo ese dolor y lo ponga al servicio de Dios. No desperdicie su dolor, no lo desperdicie. No deje que el diablo sea quien tome ventaja de eso. Si usted ha pasado por un divorcio, si usted ha pasado por una situación con un hijo, mire, todo eso póngalo al servicio de Dios y dígale al Señor, Señor,
úsame en esta área, porque voy a poder entender a aquella madre que tiene un hijo en drogas, o aquella esposa, o aquella esposa que perdió el matrimonio, qué sé yo, pero ponga todo el dolor en las manos del Señor. Bueno, pero perdí las otras peticiones. Creo que ahí me habían enviado peticiones, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, por ahí vi que María nos había enviado algunas peticiones de orar, ¿cómo se llama? De poder orar por nuestro país. Si puede conectarse y volver a enviar ahí las peticiones, sería buenísimo, ¿verdad? Pero bien, saludos al pastor William, que también está ahí viéndonos. Pero vamos a estar orando, y si usted ha estado pasando por una etapa de ansiedad, hace poco un pastor me comentaba que en medio de toda esta situación, una señora que se congrega donde él, estaba pasando por una etapa de ansiedad, de tal manera que la señora no quería salir de la casa. Y la señora no tiene ninguna enfermedad ni nada por el estilo, pero hay un temor, hay un miedo en ella, hay una situación en ella, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a... Ok, bueno, ya el pastor William nos dice que todo se ve bien y que se ve tuanis. Ok, bueno, usted sabe los pastores de la López Mateo, ¿verdad? Seguimos. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por las peticiones. Quiero que estemos orando mucho. Oremos por todas estas personas que quizás están bien en salud, pero que están pasando por una ansiedad, que están pasando por una crisis de ansiedad y que no es fácil. Pongamos toda nuestra situación delante de Dios, pongamos todas nuestras necesidades delante del Señor. Y la única petición que por ahí logré agarrar fueron dos de María, que estamos orando por el país, creo, por ahí, ¿verdad? Por trabajos. Por trabajos, ok, por el trabajo también, me dice aquí Alejandro. Y sí, Sharon dice echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. Eso es muy, muy importante. Así que oremos, demos gracias al Señor. Orar por mi amiga Andrea, dice Melissa, mi sobrina. Sí, vamos a orar por Andrea y por su papá. Claro que vamos a orar por ellos. Vamos a estar orando por los niños también. También, claro, y es cierto lo que dice Lauren, ¿verdad? A veces también los niños caen en un asunto de ansiedad. Han estado mucho tiempo encerrados ahí y corren por toda la casa, y que papá y mamá los comprenda, ¿verdad? Y que más bien papá y mamá se tiren ahí al suelo, al piso, a jugar con ellos, a jugar fútbol de casita y todas esas cosas, para que nuestros hijos también se nos desestresen, ¿verdad? Bueno, yo me pongo ahí con mi nieto a jugar mejenga en la casa, en la sala y todo eso. Y eso es parte, y eso es bonito. Amén, eso es muy bonito. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Recuerde estos 3 puntos para vencer o enfrentar la ansiedad. Número 1, busque la presencia de Dios. Número 2, lea la palabra del Señor. Y número 3, busque consejo. Son 3 puntos muy importantes para poder vencer la ansiedad. Y una vez le digo, no trate de vencer la ansiedad hoy. La ansiedad no se vence de la noche a la mañana. La ansiedad se va venciendo poquito a poco, poco a poco. No se desespere tratando de conquistar la ansiedad ya, porque eso es lo que le va a traer más ansiedad. Relájese, tranquilo, repose en Dios, esté en la presencia del Señor, hable con su alma, dígale a su alma, alabe al Señor, alma mía, espera en Dios, alma mía, hable con su alma y regocíjese en Dios, alabe a Dios, adore al Señor. Si usted no sabe tocar ningún instrumento, ponga música de adoración, métase en su cuarto y empiece a adorar al Señor. Porque no hay pastilla, no hay medicamento que pueda llegar a su alma.
Solo la presencia de Dios lo puede hacer. Muy bien, oramos al Señor y vamos a pedirle a Dios. Un saludo a Ronald también. Muy bien, saludos a mi hermana Yami también. Ok, vamos a orar, vamos a poner todas nuestras peticiones delante del Señor. Y ahí donde usted está, si usted ha estado pasando por ansiedad, si ha recibido una mala noticia, si todo esto que está pasando le ha traído mucha incertidumbre a su vida, yo quiero que usted repose en Dios. Aprenda a descansar en el Señor. Aprenda a confiar en Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te damos gracias, Señor Dios del cielo, por el consejo de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, orar por todas aquellas personas que están pasando, Señor, por una situación de ansiedad. Oramos por todas aquellas personas, Señor, que hay un temor en sus vidas. Un temor es como un temor, Señor, invisible, porque un temor imaginario, Señor, trae sobre ellos paz. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar el alma de estas personas y en el nombre de Jesús reciban paz, libertad, fortaleza. Señor, hoy hemos aprendido que el tema de la ansiedad no es un tema físico, no es un tema de nuestro cuerpo, sino que es un tema de nuestra alma, y que no hay pastillas y que no hay medicamentos, Señor, que pueda ayudarnos a salir adelante. Que el mejor medicamento que tenemos es tu presencia y tu palabra, Señor, donde solo tú puedes entrar. Así que dígale usted ahí donde está en su casa, dígale: Señor, trae paz a mi alma. Y dígale a su alma: alma mía, alaba al Señor, espera en el Señor, gózate en el Señor, alma mía, deleítate en Dios, no te turbes dentro de mí. Dígale a su alma: no te angusties dentro de mí, alma mía, deleítate y alégrate en el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy recibimos paz, recibimos tu paz, recibimos tu gozo, Señor. Oramos, Señor, por los niños que están ahí, Señor, metidos en sus casas y que a veces caen en momentos de ansiedad. Oro, Señor, para que papá y mamá también puedan, Señor, compartir con sus hijos y puedan, Señor, ayudar a sus hijos en medio de todo esto. Bendice a los niños, Dios. Señor, oramos por las peticiones de María, oramos para que haya trabajo, para que haya bendición, oramos por nuestro país. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas siempre nuestro refugio, nuestra paz y la bendición de nuestra vida, Señor. Oramos, Señor, por todos los que están enfermos, para que traigas salud. Oramos por nuestro hermano, Señor, que hoy recibió, Señor, la noticia de algunos resultados de exámenes negativos y está esperando mañana, Señor, un examen de la médula ósea. Padre, lo ponemos en tus manos. Ponemos a él, a su esposa, Señor, y que traigas paz y que tomes el control de todo esto. Oramos por Andrea, la compañera de mi sobrina Melissa, Señor. Dios, enviamos una palabra de paz sobre la vida de Andrea. Oramos por su papá, Señor, para que traiga sanidad sobre él. En el nombre de Jesús, amado Dios. Señor, necesitamos seguir adelante. Y solo Dios, con tu ayuda, tu presencia, tu palabra, podremos seguir adelante. Gracias, Señor, porque esta palabra fue de bendición para Clary y para muchas personas que nos han estado escuchando y viendo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Señor, ponemos esta noche en tus manos y que mientras dormimos, la paz tuya esté sobre nosotros. Como dijo David, yo me desperté y dormí, porque el Señor estaba conmigo.
Señor, queremos dormir en paz, en tranquilidad, en el nombre de Jesús. Todo está en tus manos, Señor. Todo, Dios, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestra familia, todo está en tus manos. Y si usted que está ahí me está escuchando y quiere entregarle su vida a Dios, si usted ha estado pasando por un momento de ansiedad y no sabe qué hacer, le recomiendo que le entregue primero su vida al Señor Jesucristo. Y si usted quiere entregarle su vida a Dios, haga esta oración conmigo. Yo la hice hace muchos años y ha sido de mucha bendición para mi vida. Haga esta oración y repita ahí en su casa donde usted está y dígale estas palabras: Señor Jesús, perdona todos mis pecados y quiero que hoy entres en mi corazón. Entra a mi vida y quiero que tú seas el amo y el dueño de mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Señor, quiero que entres en mí y transformes mi vida. Que tú seas mi refugio, que tú seas mi paz, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme primero que todo felicitarle. Segundo, le recomiendo que lea la Biblia. Y tercero, le recomiendo que cuando pase todo esto, busque una iglesia donde pueda reunirse y donde pueda congregarse. A todos los demás, que Dios los bendiga, y espero en Dios que esta palabra haya sido de edificación para todos ustedes, como lo ha sido también para la vida mía. Bendiciones a todos, que pasen buenas noches. Les quiero acordar algo también muy importante. Pueden seguirnos por las redes sociales de Facebook, YouTube y también en Spotify. Pueden seguirnos por esas tres, formas de escucharnos, en la cual podemos comunicarnos. Este domingo, si Dios lo permite, vamos a estar igual, 10:30 de la mañana. Y vamos a tener un tema muy importante que se llama la luz vino a los hombres. Y eso es un tema muy importante. Y cómo la condenación vino al hombre por haber despreciado la luz y haber amado más las tinieblas. Vamos a estar así, ahí, en San Juan capítulo 3, versículo 17. Vaya leyéndolo desde ahora y vaya ahí meditando en este texto. Dios los bendiga a todos y que la paz del Señor esté con ustedes. Que pasen buenas noches. Bendiciones.